Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los logaritmos. Entonces, para empezar, vamos a intentar explicar qué es el concepto de logaritmo, porque cuando se ve en la escuela, pues bueno, pasa como siempre. No se tienen las herramientas matemáticas suficientes para entender de forma completa qué es un logaritmo. Entonces ocurre pues que se empiezan a dar definiciones arbitrarias, bueno, no arbitrarias, sino que en principio atienden a una arbitrariedad porque no se explica de dónde viene. Entonces, pues claro, todos son definiciones y nosotros, claro, lo interpretamos como que esas definiciones se nos dan de cierta forma arbitrariamente. Aunque, como vamos a intentar ver en este capítulo, pues todo tiene un porqué. Entonces, pues lo que ocurre es que normalmente pues, esto queda de una manera muy abstracta y no se suele entender bien qué son los logaritmos. Y luego, pues es este tipo de error o de fallo se acaba arrastrando durante toda la vida académica. Y ya, pues cuando se han dejado los estudios, y qué decir tiene de preguntarle a una persona que no tenga en su vida cotidiana, no trabaje con esto, preguntarle después de 10 años de haber dejado de estudiar qué es un logaritmo. Entonces, a ver, los logaritmos lo que son la función inversa de la exponencial, ¿vale? Eso es lo que es un logaritmo, el concepto de logaritmo. Entonces, de aquí viene el que no se entienda bien, porque el tema de las funciones inversas, pues es algo que no, hasta que no se entra a lo mejor en los últimos cursos de bachillerato, pues no se ve qué es. Y ya luego en la universidad es cuando se explica todo esto. Entonces, para entender lo que es el concepto de logaritmo de forma básica, sin entrar en tipos de funciones y cómo podemos definir una función inversa y tal, que eso, pues bueno, lo haré en un capítulo aparte, pues vamos a primero a dar la definición que se da en los libros, que es que el logaritmo en una base b de x, esto es igual a y, si y solo si, ¿vale? Esto es una doble implicación que puede leerse si y solo si. B elevado a y es igual a x. Entonces, el logaritmo, que es esta y, lo que es un exponente, ¿vale? Esta de aquí, esto es una función de tipo exponencial, donde, bueno, aquí lo suyo es que una vez definida esta función como la exponencial, pues pusiéramos la x donde está la y luego la y aquí, ¿vale? Eso ahora de todas formas lo voy a explicar, pero que quede claro pues que el logaritmo simplemente es un exponente, que como es una función inversa, pues el exponente es la incógnita de la función exponencial, ¿vale? De esta de aquí. Esto es algo parecido a cuando tenemos, por ejemplo, una función f de x como el seno de x y definimos su función inversa f inversa de x como el arcoseno de x, ¿vale? Entonces, sin entrar mucho en detalle de qué requisitos tiene que tener esta función para poder definir la inversa y tal, que como digo, eso lo haré en otro vídeo aparte, pues es simplemente esto, ¿vale? Entonces, a ver, para verlo a lo mejor de una manera un poco más básica, vamos a imaginar que tenemos 2 elevado a 3 igual a 8, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos despejar este 2? Pues llevarnos este 3 que está aquí en un exponente al otro lado del igual. Entonces eso, la manera de hacerlo, despejamos el 2, tenemos aquí el 8, pues es llevándonoslo como un exponente también al lado derecho, pero la inversa del número que teníamos originalmente. Y nosotros sabemos pues que un exponente fraccionario pues es, en este caso,
la raíz cúbica de 8, ¿vale? Si hay un 1 en el numerador, significa que 8 lo dejamos elevado a 1 y hacemos la raíz del denominador. Por lo tanto, esto va a ser la raíz cúbica de 8. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que si tenemos aquí, voy a poner esta función como la función potenciación. Si tenemos la función potenciación como x elevado a 3 y esto igual a y, ¿vale? Este es el mismo ejemplo que aquí, lo único que he cambiado el 2 y el 8 por x y por y. Pues si queremos despejar la x, pues esto lo que queda es raíz cúbica de y, ¿vale? Pues esto es lo que es la función inversa. Aquí tenemos esto de aquí, visto, voy a ponerlo para que se entienda bien, como que la y, porque luego esto comúnmente en los libros siempre se pone f de x, pero f de x siempre es la y, ¿vale? En unos ejes siempre aquí o se pone y o se pone f de x y aquí en este la x, ¿vale? Entonces vamos a poner que como esto de aquí es igual a y, pues entonces la función potenciación como f de x pues es esto. Ya pues quito la y. Vale. Entonces lo que hemos hecho aquí pues es para despejar la x hemos renombrado a f de x como y hemos despejado la x en forma de una función de y, ¿vale? Entonces esto de aquí ya es la función inversa. La función inversa lo único que consiste es cuando tenemos una función con la variable x, pues renombramos a esa función con la variable y e intentamos, si se puede, que a veces no se podrá, despejar la x en forma de una función de y, pues que quede como y, pues por ejemplo, elevado a no sé qué, más no sé cuántos, ¿vale? Pero la x despejada, como tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, lo que se hace es renombrar a la y como x otra vez y a la x como, a ver, un poco para acá, como la función inversa de x, ¿vale? Entonces, para ponerlo de forma general, pues este 3, en vez de poner un 3, pues vamos a poner una n, y entonces lo que tenemos es que tomando f de x como la función potenciación, pues su función inversa es lo que se llama la radicación. O sea, hacer raíces cuadradas no es más que hacer la función inversa de una potencia. Pues esto es extrapolar, para entender los logaritmos, es extrapolar el mismo concepto a la función exponencial, ¿vale? Si tenemos, vamos a llamar la función exponencial como, voy a hacer un copy-paste aquí, como f de x igual a b elevado a x, pues la función logarítmica será la
inversa de esta función, voy a hacer aquí este copy-paste, y le ponemos aquí un -1, ¿vale? Pues la función inversa es el logaritmo en base b de x. Así que borro ya esto, que lo he usado como ejemplo pues para entender esto de manera intuitiva, y la única diferencia que hay aquí, escrito con lo que viene en las definiciones de los libros, es que luego aquí pues no se hace el cambio de otra vez a la x, o sea, a la y llamarla x y a la x llamarla y, que sería pues la función inversa y tal, ¿vale? Esto puede entenderse también de una manera a lo mejor más pictórica. Si imaginamos que tenemos aquí un conjunto, vamos a llamar el conjunto x mayúscula, y aquí el conjunto y mayúscula. Pues si la función exponencial coge un elemento de este conjunto, vamos a llamarlo x minúscula, y nos lo lleva a un elemento del conjunto y, ¿vale? Vamos a llamarlo y minúscula, y esta función pues es la exponencial en la base de la que sea, pues entonces la función logaritmo coge un y de aquí, coge un elemento de y nos lo vuelve a llevar a un elemento de x, y esta de aquí es f a la menos 1 y esto es igual a la función logarítmica. Vale. Entonces lo que nos va a interesar es definir los logaritmos como una función en los reales, en los números reales. O sea, una función en R. Entonces para ello vamos a necesitar poner ciertos requisitos. Los voy a poner del tirón, que son 2, y luego vamos a ir analizando y ver por qué tiene sentido imponer esas restricciones o tener esos requisitos para poder definir los logaritmos como una función en los reales. Entonces, esos requisitos, como digo, van a ser, o imposiciones, van a ser que b tiene que ser un número real mayor, estrictamente mayor que 0, y también distinto de 1. Y luego, estas dos condiciones nos van a llevar a que x tenga que ser estrictamente mayor que 0, ¿vale? Y si alguien se está pensando si b puede ser un número real, pues efectivamente, mientras sea positivo y distinto de 1, pues aquí abajo podemos hacer el logaritmo en base 1/2 de x. Si de hecho os descargáis una aplicación de estas que grafica funciones, como por ejemplo GeoGebra, o buscáis en Google alguna, y ponéis logaritmo en base 1/2 de x, os dibujará una función, ¿vale? No hay ningún problema. Lo único que, pues cuando se ven los logaritmos en el colegio, pues ponen bases facilitas, de números naturales, en realidad. Logaritmo en base 2, en base 10, todos esos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir viendo por qué necesitamos, como decía, imponer estas condiciones de aquí. Vamos a imaginar, como hemos puesto que b tiene que ser estrictamente mayor que 0, vamos a imaginar que b fuera 0. Entonces, lo que vamos a hacer para analizar el logaritmo como una función en R,
pues va a ser como es la función inversa de la exponencial, pues vamos a apoyarnos en la función exponencial para ver qué puede ser y qué no puede ser, ¿vale? Le vamos dando valores a los números y si vemos que nos salen cosas raras, pues como tanto la función exponencial como la inversa están relacionadas de esta forma de aquí, pues en cierta manera el dominio de una está relacionado con la imagen de la otra. ¿Vale? De hecho, cuando hablamos de una función inversa, que de hecho para que exista, esto no lo he dicho, pero porque ya lo trataré cuando hablemos de funciones, para que exista la función inversa, la relación entre estos conjuntos tiene que ser una biyección. O sea, la función f tiene que ser biyectiva. Que lo que quiere decir es que en el conjunto X, si tenemos 3 elementos, pues de estos 3 elementos, al conjunto que vamos a llamar el conjunto Y, solo puede salir una flecha que relacione un elemento de X con un único elemento de Y. ¿Vale? Tiene que ser de esta forma para que podamos decir que la función es biyectiva, que es eso, repito, implica que pone en correspondencia biunívoca, o sea, 1 a 1, los elementos de X con los elementos de Y, y no se queda ninguno libre, ¿vale? Por ahí en ninguna, ni pasan cosas raras como que de un elemento de X salgan 2 flechas a 2 elementos de Y, o al revés, que de 2 elementos de X salga la flecha a un único elemento de Y, ¿vale? Eso no puede pasar para que exista la función inversa. De hecho, luego lo vamos a ver, que la correspondencia, cuando definamos el dominio y la imagen, va a ser de este tipo. Entonces, en una función y su inversa, ocurre que los dominios y la imagen pues tienen una relación de dependencia. En concreto, el dominio de f es igual a la imagen de la función inversa, y al revés. El dominio de f de la función inversa es igual a la imagen de la función. ¿Vale? Y de hecho, para entender cómo en este capítulo vamos a tratar los logaritmos, a ver, sí, yo creo que sí. Lo que voy a hacer es llamar a f en el dibujo como la función logaritmo y a f inversa como la exponencial. ¿Vale? Esto siempre se puede hacer, o sea, la relación es que una es la inversa de la otra y el sentido en el que definamos las flechas, pues eso lo elegimos nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si la base es 0? Pues nos venimos aquí a la función exponencial y si tenemos que la base es 0, pues da igual a qué número elevemos la base, que como es 0, pues siempre va a dar 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con estas mismas letras, que aquí aprovechándonos de que no las hemos cambiado, haciendo la notación esta de la función inversa, pues si b es 0, x siempre va a ser 0. Por lo tanto, el logaritmo en base 0 nos obliga a que el dominio de la función logaritmo pues solo tiene un único elemento, que es el 0. O sea, esto implica que x es igual a 0 siempre. Y esto lo que implica es que esto pues no es una función. Como digo, ya explicaré, no quiero explicar todos estos detalles de los tipos de funciones y tal, pero más que nada pues porque tendríamos este dibujo. Este es el x. Tendríamos que en el conjunto X solo tendríamos un único elemento, que es el 0, y en Y, pues, o sea, tendríamos esta relación.
Entonces, pues esto no tiene ningún sentido. De hecho, cuando se da esta situación que de un único elemento de X parte más de una flecha, esto no es una función definida matemáticamente, ¿vale? Bueno, pues vamos con el siguiente caso. Vamos a poner, hemos puesto ya el caso b igual a 0, pues vamos a poner el caso que b igual a 1, para ver por qué tampoco tiene sentido. Pues si hacemos la base de la función logaritmo 1, pues igual nos venimos aquí a la función exponencial y si ponemos 1 como base, pues estamos en las mismas. X siempre va a ser 1, porque da igual a qué número la i aquí, a qué le vemos 1, que pues 1 elevado a lo que sea es siempre 1. Por lo tanto, volviéndonos a la función logaritmo, pues significa que si ponemos como base 1, pues x solo puede valer 1, ¿vale? Entonces tenemos el mismo caso en el que tenemos una función cuyo dominio es un único elemento. Entonces, esto es igual a 1 siempre y estamos en las mismas, pues esto no es una función. Vale. Y el siguiente caso, pues es que b sea negativo, o sea, un logaritmo en base negativa, porque, a ver, esto alguien podría pensar, porque normalmente siempre se dice que no existe. Entonces, vamos a explicar, en realidad es sí y no. Imaginad que tenemos, por ejemplo, menos 3 elevado a, yo qué sé, a 3. Pues esto de aquí es menos 27. Entonces, esta función podemos ponerla de tal forma que digamos el logaritmo en base menos 3 de menos 27, esto es igual a 3. Y esto existe. O sea, esto es así. O sea, es un logaritmo de un número negativo y aparte una base negativa. Lo único que esto existe como solución aislada. No podríamos definir una función continua de esta manera, con una base negativa. Ahora lo vamos a ver. Vamos a imaginar, pues igual, que tenemos, vamos a poner menos 4, por ejemplo, por cambiar, pues elevado a mismamente a 2, ¿vale? Entonces, esto puesto como en forma de logaritmo, pues sería logaritmo en base menos 4 de lo que sea, ahora vamos a ver, y esto igual a 2. Entonces, perdón, a 2 no, a un medio. Esto debería poner, vale. Entonces, un medio es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de menos 4, pues es un número imaginario. De hecho, es más menos 2i, pero cogemos solo la solución positiva para tomarlo como función, ¿vale? Entonces tiene que ser más 2i. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puesto en forma logarítmica, el 2i viene aquí. Entonces, estamos viendo que para obtener el resultado un medio, cuando esto lo grafiquemos y pongamos aquí x y aquí logaritmo en base menos 4 de x, pues resulta que al punto un medio estará por aquí, pues no le corresponde ningún elemento del dominio, sino que resulta que este valor es un número complejo, ¿vale? Y luego aparte, pues imaginad que ya en vez de poner un medio, pues por ejemplo, imaginad, voy a poner de hecho aquí un agujero, como que no tiene
imagen, o sea, no hay ningún elemento de X en los números reales que nos dé un medio, pero imaginad, por ejemplo, que pongamos menos 4 elevado al cuadrado. Pues menos 4 elevado al cuadrado es 16. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 y el 16 aquí. Lo que quiere decir es que al 2 en el eje de las I's le corresponde el 16. Pues más o menos vamos a imaginar que esté por aquí, ¿vale? El 16. Pero ¿qué pasa si lo elevamos a 3? O a 1 mismamente. Lo elevamos a 1 y esto de aquí pues es menos 4. Por lo tanto, aquí va el 1 y aquí va el menos 4. Por lo tanto, en esta gráfica, en el 1, pues nos tenemos que venir aquí. Por lo tanto, este punto de aquí y este, cuando queramos hacer una función, o sea, pues no va a ser continua, ¿vale? Es lo que quiero decir. O sea, en vez de tener una función del tipo que sea una línea continua, pues tendríamos saltos, tendríamos huecos correspondientes a los números pares y a los impares, en el que los pares estarían en el lado derecho, en este sector de aquí, y los impares estarían aquí. Por lo tanto, no podríamos definir una función, como digo, continua, y esta función tendría todo el rato huecos, ¿vale? Huecos correspondientes a pues acá, que ahí va un número imaginario como parte del dominio o como parte de la imagen, o que salta de un lado a otro porque dan los exponentes impares dan negativo y los exponentes pares positivos, ¿vale? Por lo tanto, el poner que b sea negativo pues nos lleva a que no podemos definir una función continua, ¿vale? Aparte que va a haber ciertos elementos del dominio que nos va a obligar a englobar a los números complejos para que la imagen sean números reales, como hemos visto, ¿vale? Por lo tanto, esto, aparte de que va a haber elementos de X que no van a pertenecer a los reales, pues no va a ser una función continua. No es continua, ¿vale? La función va todo el rato saltando de un lado a otro. Y hay, o sea, en resumidas cuentas, como se dice la definición de continuidad es que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Pero en el caso que nosotros hemos puesto, pues aplicando esto, no podemos salvar esa discontinuidad de puntos en concreto, porque los límites sí que nos llevan al valor que nos sale en el otro sector de la gráfica. Vale, pues todo esto, como decía, nos lleva a imponer también que x sea positivo. Entonces vamos a ver qué ocurre si tomamos, en primer lugar, x igual a 0. Pues si tomamos x igual a 0, implica que en la función exponencial tendríamos que buscar un exponente al cual elevemos un número y que así nos dé 0. Y resulta que ese número no existe, ¿vale? Si cogemos esta función, si nosotros calculamos el límite cuando y tiende a infinito, pues esto nos da infinito. Y si calculamos el límite
Cuando i tiende a menos infinito, lo que nos da aquí es 0. ¿Vale? Por lo tanto, implicaría que para que la x, que es lo que había puesto aquí, que para que la x fuera 0, la y tendría que valer menos infinito, ¿vale? Por lo tanto, esto no puede ser, y eso querría decir que en la función logaritmo, si queremos calcular el logaritmo de 0, pues resulta que como y tendría que valer menos infinito, pues no existe esa y, porque el infinito no es un valor a tomar, ¿vale? Sino es en el estudio de las tendencias usando los límites, pues sirve para eso, para ver las tendencias, pero implica que cuando x vale 0 en la función logaritmo, pues no existe un elemento de la imagen asociado a este x igual a 0. Por lo tanto, el 0 no va a formar parte del dominio de la función logaritmo, sino que va a estar aquí fuera de esta bolsa de aquí, del conjunto dominio. Y esto de aquí es pues, precisamente por lo que acabo de poner aquí, porque el límite cuando x tiende a 0, lo que pasa es que lo voy a poner con la función logaritmo, de logaritmo en base de x, esto es igual a menos infinito. ¿Vale? Si os dais cuenta, este límite es están cambiadas las posiciones de la y y de la x porque es la función inversa de la exponencial, ¿vale? Y la siguiente pues va a ser qué ocurre si le damos a la función valores negativos de la x. Vale. Pues a ver, el tema de los valores negativos para la x en la función logaritmo se pone esta restricción porque queremos definirla como función en los reales, ¿vale? Si quisiéramos definirla en los complejos, pues esto no sería un problema. De hecho, ahora lo vamos a ver, porque imaginad que tenemos el logaritmo en base... Bueno, voy a hacerlo en base e, o sea, con logaritmos naturales. Imaginad que tenemos el logaritmo natural de menos x. Vale. Entonces esto podemos ponerlo como el logaritmo de menos 1 por x. Y esto es el logaritmo de un producto que es igual, ahora lo vamos a ver en la demostración de las propiedades, pues esto es el logaritmo de menos 1 más el logaritmo de x. Entonces, hay una identidad, que es la identidad de Euler, que nos dice que e elevado a i por pi, esto es igual a menos 1. Entonces, al igual que pasa con la exponencial y con los logaritmos, pues e elevado a x como función, pues su inversa lo que es el logaritmo natural. ¿Vale? Así que para despejar aquí el exponente, pues nos llevamos al otro lado la e como el logaritmo natural. Y vamos a tener i pi igual al logaritmo natural de menos 1. Por lo tanto, esto de aquí es i por pi, ¿vale? Más el logaritmo de x. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que sería la imagen de esto, que sería el menos x, sería un elemento del dominio, y todo esto de aquí, esto sería i pi más logaritmo de x. Esto sería la imagen, como digo, ¿vale? Entonces, por aparecer una i, pues esto es un número complejo. Así que lo que ocurre cuando le metemos valores negativos al logaritmo, pues es que
la i no pertenece a los números reales. Así que no vale para definirlo en este conjunto de números como función. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya con todo esto, de aquí, vemos por qué el logaritmo, para definirlo como una función en los números reales, tiene que ser de esta forma. Con la base perteneciente a los reales positivos, que de hecho se me ha olvidado aquí, visto lo que acabamos de ver en el análisis pues implica que los reales negativos no forman parte del dominio, ¿vale? Aquí lo hemos visto porque nos darían valores del conjunto imagen complejos, que no pertenecen a los reales. Y dentro del conjunto dominio, pues solo están los reales positivos. Y pues de esta forma lo que vemos es que en el conjunto imagen, pues aquí no hay ninguna restricción, ¿de acuerdo? La única restricción que había es que si x es 0, pues no tenemos bajo esta función una imagen, por lo tanto dejamos el 0 fuera. Y de esta manera, pues el conjunto imagen son todos los reales, ¿vale? Y de esta así hemos definido la relación que decía biunívoca, o sea, la biyección, que es que a cada elemento, a cada número real positivo del conjunto dominio, solo le corresponde un único número real del conjunto imagen. Y de esta forma queda bien definida la función inversa, que es lo que es el logaritmo como función inversa de la exponencial. Que aquí lo he puesto al revés, ¿vale? Pero, como digo, pues esto es relativo. Una vez se define la función una de las dos, pues la inversa es la otra, ¿vale? Bueno, pues con todo esto vamos a poder definir una serie de identidades que se van a ver muy fácilmente. La primera de ellas va a ser que el logaritmo en base de 1, pues esto es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque yéndonos a la función exponencial, si aquí la x tiene que ser 0, al revés. Si la x tiene que ser 1, porque esta x es la x del logaritmo, ¿vale? Pues la y tiene que ser 0, porque un número elevado a 0 da 1. Es la relación, es la única posibilidad, ¿vale? Por lo tanto, el logaritmo en la base que sea de 1 es 0, porque un número elevado a 0 es 1. Vale. La siguiente es que el logaritmo voy a cambiar base a de a, pues esto es 1, ¿vale? Porque eso implicaría que, cogiendo la función exponencial, pues significa que el logaritmo es en base a, por lo tanto aquí esto es una a, la x es una a, y aquí la y, sí, ¿por qué? Aquí implica que si, imaginad que no tuviéramos aquí el 1, que el logaritmo en base a de a, pues es esta ecuación. Implicaría que tendríamos que buscar un exponente para que a elevado a ese exponente diera a. Entonces, como el exponente de a es 1, pues las bases son iguales. Esto implica que el exponente que es y, en este caso, pues es 1. Por lo tanto, el logaritmo en base a de a es 1. Vale. Y luego, pues tenemos estas relaciones de aquí que van a ser que el logaritmo en base a de a elevado a x, esto es x. Y luego que a elevado al logaritmo en base a
de x, esto también es x, ¿vale? Esto es, porque si hemos definido la función como la exponencial y la función inversa como el logaritmo, hacer la función de la función inversa esto siempre da x, o al revés, hacer la función inversa de la función, esto da x también. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque esto se interpreta como que cogemos un elemento del dominio, le hacemos la función, nos lleva a su elemento de la imagen y le hacemos la función inversa. O sea, volvemos otra vez al mismo elemento. Entonces, le estamos haciendo la función y la función inversa a x y lo que hacemos es pues salir de x y volver a x. Por lo tanto, el elemento final es x. ¿Vale? Eso se interpreta así y visto esto de forma así rápida, pues imaginad que tenemos, no sé, f de x igual a 2x más 3, ¿vale? Entonces vamos a calcular la función inversa de esto, llamamos a f de x y es igual a 2x más 3, por lo tanto x es igual a y menos 3 entre 2, ¿vale? Y ahí lo que hacemos aquí ahora es a esta y la llamamos x y esto entonces es la función inversa de x. Entonces, hacer la función de la función inversa, pues esto es, la función es 2 por x, pero como donde iría la x, que es en este hueco de aquí, vamos a meter la función inversa, pues vamos a dejar aquí este hueco, donde iría la x, y aquí un más 3. Entonces aquí tenemos que meter la función inversa, que es x menos 3 entre 2. Entonces se cancelan estos doses y esto lo que nos queda es x menos 3 más 3, se cancelan estos 3 y nos da x. Y si lo hacemos al revés, igual, si hacemos la función inversa de la función, dadas estas dos, pues nos vuelve a salir x, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí, pues tal y como lo he definido, esta de aquí es esta y esta de aquí es esta, ¿vale? Bueno, pues con estas identidades voy a dejarme esto por aquí y voy a poner estas identidades por aquí a la derecha. Vale, pues vamos a ver, antes de pasar a ver las propiedades de los logaritmos, a demostrarlas, vamos a ver qué motivación tienen el que los logaritmos sean tan importantes, porque funciones inversas, pues bueno, mientras ajustemos el dominio de una función o el dominio y la imagen para hacer que la relación sea biyectiva, ¿vale? Porque esto no siempre tiene por qué darse. Por ejemplo, pasa con las funciones trigonométricas, que para definir las funciones inversas, lo que es el arcoseno y el arcocoseno, se restringe parte del dominio, ¿vale? Se hacen ajustes y tal, pues para poder definirlo. Entonces, bueno, esto, como digo, lo explicaré en otro vídeo para que se entienda mejor, pero lo que quiere decir es que siempre se puede ajustar esto para poder hacerlo biyectivo y definir una función inversa. Entonces, ¿por qué los logaritmos son tan importantes cuando pues, funciones inversas hay a porrón? Tantas como probablemente funciones haya, ¿vale? Como digo, bueno, esto habría que quitarlo y tal, pero en principio, ¿qué tienen de especiales los logaritmos? Bueno, pues los logaritmos lo que ocurre con ellos es que una de las motivaciones que tiene es definir escalas logarítmicas, que es
todo esto sirve para graficar historias y tal, que imaginad que nosotros para medir usamos la base 10, o sea, el sistema decimal. Entonces imaginad que tenemos aquí el 0, imaginad que tenemos por aquí el 10, y no lo voy a hacer a escala, pero imaginad que entonces por aquí está el 100, y pues voy a venir un poco más para acá, e imaginad que entonces por aquí está el 1000. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los espacios que hay entre los números en los cuales tenemos que añadir una cifra más, ¿vale? Si os dais cuenta de aquí solo hay, en el 0 solo hay unidades, en el 10 hay unidades y decenas, aquí unidades, decenas y centenas, ¿vale? Cada vez que vamos añadiendo una cifra más, un dígito más, pues el espacio, el intervalo entre el de antes y el de después va aumentando, va creciendo, ¿vale? Entonces esto ocurre pues porque nosotros pues usamos el sistema decimal en base 10 para medir las cosas. Que esto atiende pues probablemente a que es un sistema primitivo, tiene sus ventajas y tal, pero a que seguramente pues nosotros en los dedos de las manos, sumados los de las dos, pues tenemos 10. Vale, pues hay en ciertas gráficas que para poder entenderlas mejor, pues lo que se hace en los ejes, pues es por ejemplo poner el eje X en escala logarítmica, ¿vale? Entonces vamos a imaginar que ponemos aquí una escala logarítmica en base 10. Pues esta misma recta quedaría de esta forma. Bueno, voy a cortarla. Tendríamos aquí el 0, aquí el 10. Bueno, en realidad tendríamos aquí un 1, tendríamos aquí un 2, tendríamos aquí un 3 y aquí el 4, todos equiespaciados. Lo que pasa es que estos números de aquí, estos son los exponentes de la base 10. Exponentes de 10, ¿vale? Por lo tanto, estos en realidad lo que están representando es aquí el 10, aquí el 100, aquí el 1000 y aquí el 10.000. Y como veis, pues todos quedan equiespaciados, ¿vale? Estos intervalos son los mismos. Entonces, la gracia de esto es que, pues, eligiendo alguno de los dos ejes, el X o el Y, como una escala logarítmica, o los dos a la vez, pues hay funciones que siempre van a ser o las potencias o funciones de ese tipo, o exponenciales o tal, pues que en vez de hacer curvas, pues tomando los ejes con escalas logarítmicas, como digo, pues uno de ellos o los dos, pues en vez de curvas quedan como rectas, ¿vale? O sea, se vuelve lineal la gráfica. Vale, esto es una motivación para los logaritmos, ¿vale? Ah, bueno, y se me olvidaba. ¿Por qué estaba relacionado lo del tema? A ver, que lo he borrado. A ver si lo puedo recuperar. Vale. Ahí. O sea, ¿por qué es interesante hacer lo de cambiar a escalas logarítmicas? Pues porque, por ejemplo, el contar números, nuestro cerebro, nosotros lo hacemos de manera decimal, en base 10, pero nuestro cerebro entiende los números en escala logarítmica. ¿Por qué? Pues porque imaginad que, por ejemplo, el número 2 o los números pequeños, nosotros mentalmente podemos imaginarlos como bultos, ¿vale? Y los entendemos. Pero imaginad que tenemos un número de 10 dígitos o de 9, pues por ejemplo, ¿cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
y uno más, venga, 10. Imagina que tenemos este número y luego imagina que tenemos otro también de, pues yo qué sé, voy a hacerlo para que me quepa, de el mismo número de cifras, pero distinto. ¿Vale? Entonces, números de este tipo, nuestro cerebro ya no lo tiene tan fácil para imaginarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo entiende nuestro cerebro este tipo de números? Pues para nuestro cerebro, esto de aquí es aproximadamente igual a 1 por... Bueno, claro, justo es que he puesto aquí un 1 y me va a quedar... Déjame que ponga aquí un, yo que sé, un 5. Para nuestro cerebro, esto es aproximadamente 5 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y este de aquí es 7 por 10 elevado a 9. O sea, nuestro cerebro no es capaz de imaginar estos números. Hace este tipo de aproximaciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que para nuestro cerebro este número y este es el mismo, ¿vale? No entiende de diferencias entre estos dos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo número de dígitos. Porque cuando hacemos el cociente entre estos dos números, pues se cancelan estos dos y nos queda pues 5 entre 7 y que dé lo que dé. Entonces, lo que da esto es la relación que nuestro cerebro se imagina de cuán lejano está un número del otro, ¿vale? ¿Qué ocurre si, pues por ejemplo, aquí añadimos una cifra más? Vamos a poner, yo que sé, un 6. Entonces ya esto lo que es 6 por 10 elevado a 10. Vale. Entonces, cuando nuestro cerebro quiere comparar estos dos números, lo que hace es esta aproximación y los divide, ¿vale? Divide el más grande entre el más pequeño, entonces aquí lo que da es 6 entre 7, lo que dé, y aquí lo que queda es por 10, ¿vale? Entonces nuestro cerebro lo que nos está diciendo es, vale, pues esto de aquí es, la diferencia entre estos dos es de orden 1, porque aquí aparece un 10 elevado a 1. Entonces, el número más grande dista del otro un orden de magnitud, y es bastante más grande. Entonces es así como nuestro cerebro entiende lo que es por decirlo de alguna manera, el contar, cuando los números con los que se trabaja pues están lejos de que nosotros en nuestra cabeza podamos imaginarnos unas bolitas o unas pelotitas de lo que representan esos números, ¿vale? Así que en nuestro cerebro está de forma natural metido bien dentro lo que es todo el tema de los logaritmos. Esto también ocurre con, por ejemplo, cómo nosotros medimos la intensidad sonora. No sé si habréis visto alguna vez, pero los decibelios se definen como 10 por el logaritmo en base 10 de un cociente de presiones, ¿vale? O de presiones o de intensidades, ¿vale? Voy a poner de intensidad, donde esta intensidad de aquí abajo, que voy a remarcar como en otro color, esta intensidad I sub 0, lo que es la intensidad de una onda sonora correspondiente a donde nosotros tenemos el umbral de la audición, ¿vale? De forma que nosotros, para entender el sonido, los decibelios, que quede claro que no es una unidad de medida, pues si os dais cuenta esto es adimensional, ¿vale? Aunque bueno, no tiene nada que ver, pues porque los radianes son adimensionales y tal, pero bueno, lo que quiero decir, que para nosotros identificar un aumento en el volumen de lo que sea, de un sonido, o disminución considerable, no se hace de forma lineal ni de forma que siga alguna especie de función
con cómo varían los cocientes de estas intensidades, sino que lo hace de forma logarítmica. Ahora lo vamos a ver. No sé si me he explicado muy bien. Esto se ve fácil si, por ejemplo, queremos hacer la comparación, como hemos hecho con lo de los números, para entender los cocientes entre intensidades de una onda de sonido. Pues tenemos que queremos comparar pues una intensidad de 10 veces. Bueno, para empezar, si ponemos el umbral de audición, hacemos este cociente, esto da 1, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto tendríamos 0 decibelios y en ese caso no oiríamos nada, ¿vale? Imaginad que pues lo ponemos como pues 10 veces la intensidad correspondiente a nuestro umbral auditivo entre i sub 0. Pues se cancelan estas i sub 0, queda logaritmo en base 10 de 10, eso es 1, por 10 queda 10 decibelios, y 10 decibelios pues es un velio, ¿vale? Vamos a ver qué nos da como resultado cuando comparamos el cociente de una intensidad que en vez de 10 veces mayor de donde tenemos el umbral de audición, sea 100 veces mayor. O sea, 100 veces la intensidad del umbral auditivo. Pues esto nos da logaritmo en base 10 de 100, esto es 2, multiplicado por 10 es 20 decibelios, y estos son 2 velios. Este es 1 y estos son 2. Por lo tanto, vemos que el aumento de un velio no corresponde al aumento de este cociente de intensidades, al aumento de una unidad, ni de... No. Esto con lo que va son con potencias, ¿vale? Nosotros medimos un aumento en la intensidad de una onda sonora de una unidad en velios cuando las intensidades comparadas con el umbral de audición aumentan de forma exponencial. O sea, exponencial, cuando se va añadiendo más dígitos, más ceros, ¿vale? A esa proporción. Así que, pues, ya veis que también la forma en la que el humano entiende su cerebro el sonido, pues no va con escalas en base 10 ni con escalas lineales, sino que están ahí también los logaritmos. Bueno. Y bueno, antes de pasar a ver las propiedades, voy a dejar por aquí, que se me había olvidado, una gráfica de la función exponencial y de la función logarítmica, ¿vale? Para que veáis que son funciones inversas, que eso se ve visualmente cuando tomamos la recta y igual a x, ¿de acuerdo? Pues la inversa de una función es hacer como un desdoblamiento a través de una especie, no es una reflexión, ¿vale? Es como si esta función hubiera salido de la pantalla y hubiera dado la vuelta para colocarse aquí, ¿vale? Tomando como eje de simetría la recta igual a x. Entonces, pues esto pasa con todas las funciones, ¿vale? Cuando tenemos una función y queremos calcular su inversa, pues es hacer esta reflexión rara en torno a esta línea y tiene que dar esto. Vale, pues una vez visto esto de aquí, vamos a pasar ya con las propiedades de los logaritmos, que son muy importantes porque entre ellas está pues el que los logaritmos, que por eso también es una función que se utiliza mucho, no es una función inversa cualquiera, pues es que tiene unas propiedades algebraicas muy potentes, que es que ya lo sabréis, ahora lo vamos a demostrar, que el logaritmo de un producto pues es la suma de los logaritmos, con la división es la resta, y si se eleva un número, pues ese número baja multiplicando a la función logaritmo. Entonces, pues claro, para resolver de forma algebraica ciertas ecuaciones, pues aplicar la función logaritmo pues suele venir muchas veces genial. Bueno, pues vamos a
para demostrar las propiedades, vamos a definir como el logaritmo en base b de x mayúscula, esto es igual a x, y el logaritmo en base b de y mayúscula, esto es igual a y. De tal forma que vamos a tener que, pues como ocurre allá arriba, esto en realidad es una doble implicación, pues esto implica que b elevado a x es igual a x mayúscula y que b elevado a y pues es igual a y mayúscula. Vale. Entonces vamos con la primera propiedad, que va a ser el logaritmo en base b de x por y mayúscula. Vale. Pues esto va a dar logaritmo en base b de x es b elevado a x y y es b elevado a y. Por lo tanto, esto es igual a logaritmo en base b de y potencias de la misma base, pues multiplicadas se suman los exponentes, a b elevado a x más y. Y esto de aquí es esta propiedad que hemos definido. ¿Vale? Por lo tanto, esto de aquí es igual a x más y. Y x es logaritmo en base b de x e y es logaritmo en base b de y. Vale, está aquí que nos salió un poco por ahí. Vale. Así que, primera... Uy, esto no lo tengo que borrar. Ahora, esto de ahí. Aquí tenemos la primera propiedad de los logaritmos, que es que el logaritmo de un producto pues es la suma de los logaritmos. Vamos ahora con logaritmo en base b de x entre y. Vale. Pues esto es logaritmo en base b de x mayúscula es b elevado a x, esto es b elevado a y, y aquí lo que tenemos, pues esto es casi igual que lo de arriba, pues tenemos el logaritmo en base b de b elevado a x menos y. Entonces, esto lo que es x menos y. Y x es logaritmo en base b de x mayúscula menos y es logaritmo en base b de y mayúscula. Así que, segunda propiedad demostrada. Como veis, esto no se explica cuando se ven los logaritmos en el colegio y es una chorradilla. O sea, no tiene mucho... Esto es casi trivial. Vale. Pues la siguiente es logaritmo en base b de x elevado a n. Vale. Pues esta de aquí es entonces logaritmo en base b y x pues es b elevado a x. Por lo tanto, esto es b elevado a x elevado a n. Esto es logaritmo en base b de b elevado a n por x. Y esto pues es n por x. Aplicando la misma propiedad de antes. ¿Vale? Entonces, n lo ponemos aquí. Y x pues es... vale. Y x es logaritmo en base b de x mayúscula. Por lo tanto, aquí demostrada la tercera propiedad, que es que cuando hacemos el logaritmo de algo elevado a un exponente, pues el exponente puede bajar multiplicando al logaritmo. Vale. Y voy a subirme esto por aquí, porque si no, no me va a caber la otra.
con esta hemos podido definir todo esto. Así que voy a borrarlo. Porque la siguiente, que va a ser la del cambio de base de unos logaritmos, de cómo se relacionan, pues vamos a tener que logaritmo en base a de x, pues esto es igual a x, y el logaritmo, no, perdón, a x no, esto lo vamos a llamar a, y el logaritmo en base b de x también, a esto lo vamos a llamar b. Vale, y de aquí vamos a partir. Entonces esto lo que implica es que a elevado a es igual a x, y aquí que b elevado a b es igual a x también. Por lo tanto, a elevado a es igual a b elevado a b. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la función logaritmo en base a ambos lados del igual. O sea, logaritmo en base a de a elevado a igual a logaritmo en base a de b elevado a b. Vale. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, voy a venirme por aquí abajo, pues tenemos que aquí bajamos los exponentes, tenemos a por el logaritmo de, en base a de a igual a b por el logaritmo en base a de b, logaritmo en base a de a, esto es 1, así que lo borro. Y lo que vamos a hacer aquí es despejar b. Tendremos que b es igual a entre logaritmo en base a de b. Y ahora ya pues sustituimos y tendremos que a, ¿qué es? A es logaritmo en base a logaritmo en base a de x. Esto de aquí es logaritmo en base a de b. Y esto es igual a b, que es logaritmo en base b de x. Vale. Por lo tanto, cuando esta es la propiedad, cuando tenemos un cociente, a ver que borre esto de aquí, cuando tenemos un cociente de logaritmos de, y esto de aquí igual, cuando tenemos un cociente de logaritmos en la misma base, pero de distintos números, eso es igual al logaritmo en base el número del que estamos calculando el logaritmo, el que está en el denominador, y en el argumento el número del que estamos calculando el logaritmo aquí, que está en el numerador, ¿vale? Así que esto es pues el cambio de base de logaritmos de toda la vida. Para que se vea como lo he puesto aquí arriba en color verde, esto es el logaritmo en base b de x. Y nada, pues estas son las propiedades de los logaritmos demostradas. Esto lo de arriba, el logaritmo o los logaritmos entendidos como funciones en R. Y pues nada, yo creo que ya voy a hacer un capítulo más en el que voy a explicar las derivadas, demostrar las derivadas de las funciones exponenciales y las logarítmicas. Y ver de dónde sale, porque todo eso también es algo que cuando se ve en la universidad o en los institutos y tal, siempre se define y tiene sus demostraciones, lo que pasa que no se hace. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.